Ecos del Cambio, un diálogo del ciclo Receptar y Mezcladís, con Chiara Bombardi, Álvaro Arrieta, Isabel Coderch y Alejandro Guzmán, moderado por Laura Veraguas. Bueno, en primer lugar, como siempre, yo creo que es agradecer por vuestro tiempo, ¿no? Yo creo que al final todos los que estamos aquí, ¿no? Estamos dentro de, digamos, de este vínculo, ¿no? o este equipo, ¿no? O estas personas en las cuales nos interesa este tema, ¿no? Una de las preguntas que le hacía Martín, justo cuando hablé por teléfono con él, que me lió a hacer esta cosa que no estoy acostumbrada, ¿vale? Fue, le pregunté, claro, Martín, pero es que, claro, aquí es como que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Digo, ¿qué pasaría, ¿no? Si de alguna manera todas las personas que están sentadas aquí no comulgaran, ¿no? Con lo que vamos a hablar, ¿no? Yo creo que sería interesante, tal vez, ¿no? Generar como esta contraposición, ¿no? Para ver exactamente en el lugar donde estamos, ¿no? O sea, tener la palabra de ambos círculos, ¿no? Y yo creo que esto es una reflexión, ¿no? Porque todo lo que vamos a hablar son diferentes agentes que ya están dentro de este camino y que, bueno, y que es un gusto hablar desde su experiencia, desde su camino, de dónde vienen, el lugar donde estamos y lo que ellos proyectan. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña presentación. Disculparme si hay algo que no cuadra con vuestra bio o vuestra manera de explicar quiénes sois y qué hacéis. Me podéis corregir y podemos hacer un diálogo tranquilamente y relajadamente. Empezamos con Isabel Coderch, ¿vale? Experta en hostelería sostenible y fundadora de Telosivo Verde. Tiene una amplia experiencia como experta en hostelería y alimentación sostenible, acompañada a restaurantes en el camino hacia la transición ecológica, es decir, una consultoría, ¿no? Bueno, acompañando de forma 360, ¿no? A todos los niveles, y es una gran entusiasta del movimiento Residuo Cero. Hoy tendremos diferentes perfiles. En tu perfil, es decir, podríamos encasillarte en la parte de formación consultoría. Continuamos con Alejandro Guzmán, que justo hablando con él ayer por la noche, comentamos un tema que también estaría genial después comentarlo. Fundador de Ecocentral, una empresa dedicada a la distribución de alimentos ecológicos y de proximidad. No sé si estás tocando ya solo alimentos ecológicos y proximidad los dejamos o... Juntos, perfecto. Especialmente orientada a comedores escolares. Ecocentral, a través del proyecto Eco de Aquí, facilita la distribución de alimentos frescos y ecológicos, apoyando a agricultores locales y mejorando la calidad nutricional de las comidas en las escuelas. Es decir, es el nexo, ¿vale?, el cual cuida, mima y nos asegura que realmente este proceso, por ambas partes, la parte, digamos, de agricultores, la parte, digamos, de consumidores, no hay nadie en intermedio, ¿no?, que esté como... toxificando esta relación, ¿no? Siendo de alguna manera, desde mi experiencia, evidentemente, tú estás en el meollo, ¿no? Y podrás analizar y podrás hablar mucho más. Siguiente, Chiara Bombardi. Hola. Vale. Bueno, primero de todo, una persona espectacular, que yo creo que hace una labor fundamental como restauradora y activista, ¿vale? Una persona con la que hablé me dijo, activistas somos todos, ¿vale? Sí, somos todos, pero no todo el mundo tiene el valor de llevar la voz y poder comunicar y seguir detrás, ¿no?, digamos, del mensaje, ¿no?, del mensaje de que todos podemos ser mejor tratando mejor nuestro entorno, ¿no? Representante y presidenta de Slow Food, ¿vale? En el momento... comparte espacio con Daniele, aquí, nuestro compañero, ¿vale?, mano a mano. Ellos tienen un restaurante que se llama Rasoterra, promoviendo una alimentación buena, limpia y justa, ¿vale? Se basa en la defensa de los productos locales, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, en contraposición a la comida rápida y a la industrialización de la alimentación, ¿vale?, dentro del movimiento Slow Food, ¿ok? Además, es cofundadora del restaurante que acabamos de comentar, Rasoterra, donde está situado en el barrio Gothic, basado en ingredientes 100% vegetales y ecológicos, ¿vale?, donde le dan mucha importancia a este tratamiento sobre el vegetal, con el que yo comparto y que realmente no solo comparto, me encanta su restaurante y están haciendo una labor muy importante porque han conseguido en mucho tiempo, ¿vale?, o sea, un trabajo diario, conseguir
demostrar, ¿vale?, que un consumo tal y como lo están haciendo puede ser persistente en el tiempo, o sea, es decir, puede ser real. Continuamos con Álvaro Arrieta. Bueno, hemos intercambiado antes, no nos conocíamos, pero bueno, he tenido la oportunidad de poder ir al CET a realizar algunas pequeñas demos, ¿vale?, para los alumnos. Creo que están haciendo una labor muy importante como escuela, en el cual todo, digamos, la temática no, como todo este esfuerzo de intentar hacer las cosas mejores en un entorno donde ya sabemos de dónde venimos, ¿no?, de todo este, digamos, despropósito que nos ha llevado a repensar, ¿no?, dónde estamos y hacia dónde vamos. Es un académico y profesional del sector de la hospitalidad con una amplia experiencia tanto en Europa como en América Latina. Actualmente es profesora de investigación en el CET, una de las principales escuelas de turismo, hospitalidad y gastronomía de España. Actualmente ocupa el puesto de director del máster en gestión hotelera del CET, corrígeme si no. Además es responsable de la gestión del Hotel Universitario Alimara, ¿es correcto?, y que forma parte de la institución educativa y sirve como un espacio de aprendizaje práctico para los estudiantes, ¿vale? Alejandro Guzmán estaría, digamos, en la parte de distribución, formación, transición, ayudando también, ¿no? No solo, digamos, a distribuir, sino también a enseñar modelos, ¿no? Modelos de cómo hacer mejor las cosas, de alguna manera. Tenemos a Chiara Bombardi también en la parte de educación, formación y activismo, y Álvaro Arrieta en la parte de formación e investigación, ¿vale? A partir de aquí tengo una serie de preguntas, ¿no?, para cada uno, pero a mí me gustaría que todos interviniéramos porque estamos hablando del mismo tema y que al final fuera un diálogo de verdad muy fluido y que participemos, y al final yo creo que lo importante es como generar un valor, ¿no?, un conocimiento de dónde estamos y hacia dónde vamos. Empezamos con Isabel Coder, ¿vale? Te hago una pregunta y a partir de aquí rondamos. ¿Cuál consideras que es el principal reto de la hostelería para lograr una transición ecológica sostenible 360? ¿Y qué dificultades os encontráis actualmente, ¿no? Os encontráis como, digamos, organismo, ¿no? Vale, a ver, de retos así como las áreas en las que más estoy trabajando últimamente, por un lado, todo lo que es cadena de suministro, ¿no?, cómo podemos conseguir abastecer a los restaurantes con ingredientes ecológicos, locales y de proximidad, porque a día de hoy todo esto se ha desdibujado y realmente hay que hacer un esfuerzo para analizar las políticas de compra, o sea, cadena de suministro, residuos, toda la cantidad de residuos que se generan de manera sistemática, tanto en el back office como en el front office, ¿no? Energía y agua, también estamos en una situación en la que necesitamos hacer un consumo eficiente y es algo que tampoco se mira demasiado, como simplificando. Este sería un poco las áreas en las que se trabajan, y después los retos también del sector de la restauración comercial y la social, que a mí me gustaría un poco también poder abordar aquí, porque yo veo bastantes diferencias en la evolución de la sostenibilidad en restauración comercial versus social, por distintos motivos, pero la comercial, un reto que también veo es que es un sector donde no hay demasiados márgenes y cuesta, cuando tú no consigues hacer más eficiente y más económico una decisión sostenible, cosa que en sector social es más fácil porque tienes volúmenes de compra. Y lo que me encuentro después, yo creo que llevo casi 25 años en el sector, es que hay algunos activistas, ¿no?, pero el activismo no basta, ¿no?, para hacer como un cambio significativo, ¿no? Entonces, para mí, el reto es cómo conseguir hacer rentable para la restauración comercial la sostenibilidad, cuando la administración pública y las políticas públicas de momento todavía no acompañan demasiado. Un poquito más que hace 10 años, pero todavía no demasiado. Bueno, entiendo lo que dices porque, bueno, yo conjuntamente con Andrea tenemos un proyecto que es un proyecto gastronómico, ¿vale? Le llamamos proyecto gastronómico porque intentamos abordar, ¿no?, digamos, la restauración desde diferentes puntos. Y yo creo que también es como muy importante tomar decisiones de lo que uno quiere ser, ¿no? Porque en el sentido de que
hablamos de rentabilidad, ¿no? Cuando un proyecto es rentable o no, ¿vale? Si tú, digamos, estás realizando prácticas sostenibles, ¿no? Digamos que tu margen de rentabilidad baja, ¿no? De alguna manera. Es un poco el pensamiento de la gente, En ¿no? algunas cosas sí, Sí, en otras correcto. no. Pero en general cuesta más para un restaurante independiente tomar decisiones enfocadas a ser más sostenible, más justo, más solidario, en general. Después, si reduces consumos de energía, reduces despilfarro, pues más o menos equilibras un poquito los costes, pero cuesta. Con mi experiencia, cuesta encontrar restauradores de comercial e independiente que hagan esta apuesta más allá del altruismo o el activismo de mi ADN es este, ¿no? Porque, ¿qué manera, por ejemplo, proponéis? ¿Vale? Esto es una pregunta para todos. ¿Qué se podría proponer para que realmente esto no fuera así? ¿Vale? Para mí, claramente que definir políticas que incentiven a los restaurantes que hagan buenas prácticas. A día de hoy, desde política, desde una cuestión puramente práctica, aquí en Barcelona es fácil, digo una tontería, por ejemplo, reciclar, que no es la clave de la sostenibilidad, pero para que los entendamos, hay muchas regiones en Cataluña y en España donde no tienes contenedores. Si la administración no te facilita el reciclaje, es complicado. Si no te facilita o no te incentiva económicamente o te penaliza malas praxis, a día de hoy da igual que recicles o no recicles, vas a pagar la misma tasa de residuos. Eso no puede ser. No puede ser que el restaurante Mescladís esté pagando la misma tasa de residuos que cualquier otro restaurante. ¿No? Yo creo que la administración y los políticos aquí tienen bastante que decir. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Alejandro Guzmán, ¿vale? El modelo de distribución de alimentos ecológicos y de proximidad que promueves tiene un gran impacto en la sostenibilidad, pero ¿cómo enfrentas la resistencia de algunos restaurantes a cambiar sus proveedores? Es decir, esta parte como de formación, lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo te presentas? Porque al final, de alguna manera, es una empresa, ¿no? Entonces necesitas clientes. Es un poco preguntas que me hago, ¿no? O sea, necesitas clientes, ¿cómo ofreces tus servicios a la gente? ¿De qué manera? ¿Cómo formas? Vale, nosotros nos dedicamos a restauración colectiva, básicamente comedores escolares. Llevamos más de 100 escuelas en Cataluña. Hasta ahora ha sido hasta medio fácil ir creciendo. O sea, era una demanda de las asociaciones de familia, de las AFAS y de algunas escuelas, cambiar el modelo de comedor. Nunca pensamos que iba a ser una moda y ahora sí creemos que está siendo una moda porque, por desgracia, la palabra sostenible y la palabra proximidad nos está haciendo mucho daño. El Departamento de Agricultura, para que os hagáis una idea, en el 2012 destinó 600.000 euros a promocionar el producto ecológico y en el 2025 tiene 0 euros en el presupuesto a promocionar el producto ecológico, y todos los recursos se están yendo a promocionar la PAS, que es la producción agraria sostenible, que es una lobiada de la Casa Metller, y no es mentira. O sea, sale en la página web, escribes PAS y sale Casa Metller y sale todo. Y lo que está haciendo es confundiendo al consumidor un poquito más, que como ya tienes pocos sellos, pues ahora le metemos otro, y es para meter otra vez la agricultura integrada, que es la agricultura tóxica, con pequeñas dosis, que básicamente ahora ya es toda la agricultura convencional, es la agricultura integrada. Entonces, como la agricultura integrada, que es la mariquita, la del símbolo de la mariquita, no sé si os suena, se estaba comiendo un torrón, básicamente, pues, y parece que la agricultura ecológica hemos hecho suficiente ruido y suficiente daño ya sobre todo a las multinacionales de la restauración y a ciertos medios de supermercados, como Casa Metller, pues han empezado a hacer mucha presión para confundir más al público. Entonces, este año, por ejemplo, el Consorcio de Educación de Barcelona ha sacado 40 licitaciones públicas de comedores de colegios públicos, que hacía un montón de años que no sacaba tantas licitaciones, y se ha basado en un decreto del año 2002 para promocionar el producto integrado. Es decir, ahora mismo las escuelas que llevamos nosotros, por ejemplo, aquí en Montjuïc llevamos 3 escuelas, han sacado el concurso en el que vale más una zanahoria integrada que una zanahoria ecológica de proximidad a la hora de puntuar. O sea, vamos a perder escuelas porque la administración no está acompañando, ¿no? No sé si tiene que ver con la pregunta. La pregunta era que hasta ahora era muy fácil
y más con el modelo que nosotros proponemos de distribución, que es un modelo totalmente transparente, en el que en todo momento el payés sabe quién es el colegio y el colegio sabe quién es el payés, en el que se pactan los precios una vez al año, o sea, son precios pactados de un curso para otro, y en el que se planifican los cultivos. Aparte, nuestro modelo de distribución es un modelo en el que no está basado en la suposición y la especulación, es un modelo basado en nuestro coste de estructura es este, lo dividimos y es un coste mensual fijo de logística y de estructura, y el precio del producto es el precio pactado, con lo cual no hay fluctuación ni nada. Y esto es lo que ha hecho que lleguemos a más de 100 escuelas públicas en Cataluña. Ahora mismo nos sentimos muy amenazados con el tema, con la palabra proximidad, porque es que nosotros abogamos por ecológico y de proximidad, obviamente. Pero ahora echar veneno en el Prat parece que es bueno. Y que te lo traigan recién rociado el producto y recién fresquito, parece que también puntúa. Y estamos un poco alucinando con la administración. ¿Qué creéis cómo se tendría que actuar para paliar o para hacer un poco de barrera en estas situaciones? ¿Cómo creéis que está claro que, o sea, no tiene que ser un agujero negro, ¿no? Tiene que haber una voz, ¿no? O sea, ¿de qué manera uniéndose? De momento, ¿De qué manera? el problema nos ha unido mucho, el sector ecológico. Tenemos una alianza, se llama Alianza Fulla Verde, que es para hacer presión también a la administración. Y de momento lo estamos haciendo educadamente, que es a base de reuniones, para que nos digan que sí. Y al día siguiente se van a Europa a promocionar la paz. O sea, aquí nos dicen que van a cambiar la palabra sostenible de ese modelo de agricultura y al día siguiente la presentan en Europa. Y no sabemos cómo hacerlo. O sea, de momento vamos a dar guerra hasta donde lleguemos. Claro, tal vez la parte como de formación, ¿no? O sea, el pueblo tiene que, ¿no? Tiene que... sensibilización. Exacto, sensibilización, ¿no? O sea, yo creo Pero que cuesta mucho, sobre todo si no tenemos recursos. Y aparte Entiendo. cuando el producto ecológico es más caro que el convencional, o el Sí. convencional es más barato que el ecológico, la gente no tiene un duro ni para pagar el alquiler, pues obviamente lo primero que se recorta es en lo que come, no se lo va a recortar en el iPhone. No, entiendo. Lo que pasa es que sí que es verdad que desde mi punto de vista como de cocinera, ¿no? Sí que se podría, por ejemplo, enseñar a la gente, ¿no? Cómo maximizar, ¿no? Como unas producciones, ¿no? Es decir, en casa, ¿no? Hecho, en vez de hacerte, en vez de consumir, ¿no? Con este aire como, digamos, más de greenwashing, ¿no? De cultura o de fast culture, ¿no? Que es un poco este tema, sino pues intentar como concienciar desde este punto de vista, ¿no? Pues a lo mejor no hace falta que tenga tantos productos ecológicos, sino que tenga un producto ecológico y que pueda, que pueda unirlo con otro, pero que me dé más rendibilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo consumo un arroz ecológico, ¿no? Donde el coste es X, ¿no? Pero ese kilo de arroz, digamos que va a llegar a que pueda cocinar el arroz de diferentes formas y agregue una remolacha, por ejemplo, ecológica, pero en menos cantidad, ¿no? O sea, quiero decir, al final es alguna manera de cómo estructurar, ¿no? O sea... no sé, hablo... Es un punto de pan para hoy, hambre para mañana. O sea, está clarísimo que el convencional sale muchísimo más caro para la sociedad. Hay que descontaminar acuíferos. Hay una lista de 66 pesticidas prohibidos en los últimos años. O sea, son 66 pesticidas que hemos comido todos estos años. En un análisis de la Universidad de Granada de Medicina de pocos años de Nicolás Olesa, analizaron la orina de niños de 7 a 8 años y el 83% daba positivo en pesticidas e incluso salía DDT, que lleva 30 años prohibido en España. O sea, tenemos pubertad precoz, tenemos todas las enfermedades hormonales, todos los disruptores endocrinos. Está demostradísimo de diabetes, obesidad, o sea, hay de todo que está relacionado con los pesticidas y no se quiere ver. Al final los políticos responden a la sociedad y la sociedad catalana hoy por hoy es un 93% convencional. Alguien está haciendo bien su trabajo, supongo que es el sector de la agroquímica, y la administración pues no le echa los pebros que hace falta echarle. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Vamos con Chiara. Vale, Chiara. Tenía unas preguntas, pero creo que te voy a hacer una pregunta, sí, así, más natural. ¿Vale?
todo este trabajo que estás realizando, te hablo a ti conjuntamente con Daniele, ¿vale? Que estáis realizando, que es un trabajo como infinito, ¿no? Porque estamos hablando del término de sostenibilidad, ¿no? Que es como ser sostenible o no ser sostenible, ¿no? Es como esta palabra que está como gastada, ¿correcto? Que me da hasta un poco de... Estoy repitiendo la palabra sostenibilidad, pero es que, claro, antiguamente la gente no se pensaba, o sea, no, nuestros abuelos no pensaban si era sostenibilidad, lo hacían y punto, ¿no? O sea, y ahora mismo pues hay que ponerle un nombre, ¿no? Pero bueno, ¿cómo veis un poco con vuestra trayectoria, con tu trayectoria, un poco esta evolución? Explícanos un poco para situar de dónde venimos, dónde estamos y un poco la concepción del panorama que tú ves o no sé, explícanos un poquito. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vienes? Yo de Italia. Sí, pero ¿de dónde vienes? ¿Cómo te encontraste de todo? ¿Qué progresos han habido? A ver, ¿de qué aspecto de la Bueno, gastronomía sí, quieres saber? Mira, desde que llegaste a Barcelona, ¿vale? Y empezaste aquí. Vale. Sí. No, la verdad es que sí, podemos hablar de muchos aspectos diferentes, pero al final, como decías al principio, estamos todos en el mismo barco, ¿no? De hecho, con esta buena gente nos conocemos desde hace muchos años, ha hecho mucho camino juntos y desde el principio creo que podemos tener la misma percepción, que es que hemos picado mucha piedra, mucha piedra. Y si al principio, te hablo de hace 20 años, el primer restaurante que abrimos, por ejemplo, Daniele y yo, con otra socia, prácticamente para encontrar un proveedor, o sea, para encontrar producto ecológico para cocinar solo había distribuidor, había Ortec en ese momento, ¿no? La situación ha evolucionado muchísimo. También ha evolucionado muchísimo la escucha de parte de la administración, de algunas administraciones y la sensibilidad de la gente. Estos son dos factores positivos, creo, que hacen que hoy día podemos, bueno, pues mira, seguimos trabajando en el sector y podemos decir que tanto como restaurador como también como activista de Slow Food, hemos aglutinado mucha gente y hemos hecho, bueno, sentimos quizás por primera vez, ¿no?, que todo el trabajo que hemos hecho ha llevado a algún resultado. Las partes negativas son que el cambio, la crisis climática y el COVID, ¿no?, que ha puesto de relevancia el tema de la resiliencia de la ciudad de Barcelona, por ejemplo, y de todos los entornos urbanos, y de la injusticia que hay, ¿no?, en la distribución que nos provee de alimentos y en la poca resiliencia que hay, la inseguridad que hay, etc. Y otros factores han hecho que, la tendencia, ¿no?, han hecho que se vuelva un poco en un trend, en una tendencia, en una moda y en una palabra gastada, porque yo sostenibilidad ya no utilizo. O sea, como mucho decimos que somos responsables, ¿no?, que somos responsables. Eso quizás es un término más correcto porque, como diría Landro Escriba, como diría mucha gente, la sostenibilidad no existe al 100%. Tendemos a ella, pero en el camino sí que somos responsables, eso sí que lo podemos decir. El greenwashing es bajo los ojos de todo el mundo, lo que pasa es que efectivamente cuesta mucho de dividir lo bueno de la paja, ¿no? Entonces, muchas cuestiones. Yo creo que, para ser un poco optimista y también contestar a tu pregunta, o sea, todo el recorrido que se ha hecho nos ha llevado a un momento de relativo bienestar en nuestros entornos laborales, que hemos trabajado mucho también desde el punto de vista humano, social, etcétera, pero con unos desafíos increíbles por delante que creo que nunca ganaremos. O sea, eso no quiere decir que no seguiremos luchando, ¿no? Siempre desde la alegría y siempre pensando que la comida parte de pues un problema, ¿no?, en el mundo,
un problema con efecto mariposa, un problema enorme, también tiene que ser placer, y entonces por lo menos, o sea, guardemos un poquito de pues alegría, ¿no? Y de convivialidad y en todos los asuntos, ¿no? Aquí hoy estamos hablando de temas serios, pero pues en un entorno de que podríamos decir no lúdico, pero como mínimo sí, convivial, convite. Entonces, creo que si queremos ganar algo, tenemos que trabajar sobre las generaciones jóvenes, o sea, quizás es la única solución. Yo recuerdo cuando Carlo Petrini, que es fundador de Slow Food, sigue siendo presidente honorífico, o sea, no, ya no es presidente internacional ni nada, pero es como si lo fuera, digamos, con Alejandro, al principio de nuestro recorrido en Slow Food, con Ale, estuvimos en una cena en el único restaurante de Slow Food que conseguimos para el primer año de certificarlos como kilómetro cero. Ese año, primer año, solo había el Mamiteca, que era en el Raval. Es un restaurante que, según las palabras de Alphonse, que era el propietario, grande Alphonse, cerró porque los clientes se murieron todos. O sea, aquí, que es como la otra cara de la misma medalla, que cuando la gente me dice ¿cómo va el Rasoterra en clave vegana? Yo digo, bien, los clientes son muy jóvenes, son sin presupuestos, pero durarán para muchos años, ¿no? Entonces, por un lado, o sea, trabajar con las nuevas generaciones seguramente te asegura pues, que tendrás pues, muchos años por delante, ¿no? de muchos clientes por delante. Las escuelas de hostelería son clave, las escuelas todas, antes de las de hostelería también, o sea, todo el curso de Slow Food está trabajando con un proyecto que se llama Slow Food Educa, que es trabajando con las escuelas primarias, y no solo, o sea, con todas las escuelas, pero donde más estamos en escuelas primarias. Siempre estas charlas son interesantes porque, escuchándote hablar de Montjuïc, que estaba pensando que en Educa no tiene ninguna escuela aquí, y que el otro día Ana me preguntó qué escuelas podríamos contactar y tal. Y claro, por supuesto, el trabajo del comedor va junto con el trabajo de didáctica. Es mucho más fácil plantar una semilla en una escuela donde ya haya un huerto, donde haya un comedor ecológico, o viceversa, ¿no? Donde haya un interés por el producto local. El trabajo que se está haciendo desde Slow Food Educa es poner en contacto los centros educativos con producto local, biodiverso, como yo que sé, la colpaperina, el espigal, y un chef, porque el chef es una autoridad hoy día, ¿no? Son las estrellas de rock los cocineros y los chefs, y hay que explotarlos al máximo para vehicular algunos asuntos, algunos mensajes ideales que queremos que lleguen a la gente joven. Es la única solución que encontré, y como me pago mucho por las ramas, pero ahora me he acordado porque he hablado del Mamiteca. Estuvimos con Carlo Petrini cenando y él dijo a alguien impertinente, no, podría ser Ale, pero no fue él, le preguntó, Carlín, ya eres mayor, ¿has pensado en tu relevo? O sea, cuando ya no estés tú en la asociación, ¿quién será la persona con tu carisma y tal que pueda seguir impactando tanto, ¿no? Y él dijo, claro que lo he pensado, por eso he fundado la Universidad de Estudios de Ciencias Gastronómicas de Slow Food. O sea que por ahí creo que es la solución, el camino. No sé si he contestado a una pregunta antigua que habías hecho, ¿qué podríamos hacer? Sí, perfecto. Desde luego nosotros hemos hecho ya mucho. Creo que ahora es como lo que nos falta es acabar de educar. Bueno, Chiara, solo que quiero que sepas, o que sepamos todos, ¿no? Que al final vuestro trabajo también se escucha, y también yo lo que veo es que existen muchos cocineros que se sienten mucho más identificados con todos estos valores, ¿vale? Y todas estas buenas prácticas responsables, que ya con otro tipo de restauración. Y eso también es muy bueno. Esto lo siento yo y os lo digo porque es algo, o sea, yo me vinculo con muchos restaurantes y con muchos cocineros, y gente que no tiene nombre y gente que tiene nombre, da igual, ¿sabes? O sea, o que está dentro, digamos, de la escena, ¿no? Y realmente yo creo que está pasando algo
como muy positivo, y es que ya no quieren formar parte de un lugar, quieren formar parte de otro. Y esto creo que es muy positivo también. ¿Vale? O sea que gracias. Basándonos un poco en toda la explicación y hablando de la formación, pues Álvaro, yo creo que es tu momento. ¿Nos podrías hacer también una evaluación de un poco cómo, o sea, qué aplicaciones, ¿no?, estáis haciendo, ¿no?, desde tu lugar, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son vuestros objetivos? ¿Cómo estáis interactuando? ¿Qué resultados estáis teniendo? Porque vosotros al final es educación directa, donde estáis visualizando cada día, ¿no?, digamos, las evoluciones de los grupos, ¿no?, de la gente joven, de todo lo que viene, ¿no? Ya sé que es muy general. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pero no, ya sé que es muy general, pero bueno, y podemos participar todos también. Vale, sí. Yo voy a comenzar para contextualizar un poco y luego, si les parece bien, voy a comenzar a responder un poquito porque yo creo que desde que comenzó Isabel, ya abrimos un buen debate muy interesante. Yo pertenezco al CET, que es la Facultad de Turismo, Hotelería y Gastronomía, de un centro adscrito a la Universidad de Barcelona. Y en ese sentido, turismo, hotelería y gastronomía, ¿vale? En Barcelona, con turismofobia, con turistificación, con gentrificación, cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros por presión directa de la sociedad teníamos que de alguna manera responder a todo esto. Y en algunos casos llegamos un poquito más rápido que otros. En el ámbito concretamente de la sostenibilidad, como muchas otras instituciones, llegamos tarde, porque yo creo que todo el mundo llegó tarde. ¿A qué le llamábamos sostenibilidad? ¿Qué tipo de actividades hacíamos? ¿Qué tipo de ejercicios? Etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que hace muchos años creamos el máster en gestión de empresas y sostenibilidad, calidad medioambiental. Y luego teníamos el máster en gastronomía sostenible, del cual tú viniste a hacer un par de sesiones. Desde hace 2 años dejamos los máster, los cerramos. Y el año pasado hicimos una reformulación sobre todo, no solamente en los programas de máster, donde poníamos la palabra concreta de sostenibilidad, porque nos preguntábamos por qué en el ámbito del turismo, hotelería y gastronomía teníamos que tener másters específicos en eso. Y la pregunta se daba porque si es un tema tan importante, tan estructural, ¿por qué no tiene que ser parte de todo el currículum? Entonces ahí lo que hicimos fue tomar el core metodológico de todos estos dos programas y los comenzamos a incluir, a diluir un poco en el resto de programas. Que un director de restaurante tenga que saber de eso, fundamental. Director de hotel que tenga que saber de eso, fundamental. Que nuestros estudiantes del grado en ciencias culinarias tengan que saber de esto, absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque como Chiara dice, la clave está en la educación. Yo recuerdo que hace muchos, muchos años, cuando apenas estaba conociendo a Isa, hace 10 años casi, hace más de 10 años, yo recuerdo que tuve un café con Isabel y yo le dije, mira, estoy un poco cansado del sector, yo vengo de la restauración y en otra vida casi soy cocinero, al menos de formación. Y yo le dije a Isa, mira, estoy desencantado con el sector. ¿Se pueden decir malas palabras aquí, Martín? ¿O no? O sea, no va conmigo, hay algo que no encuentro, tengo un gran desencanto. Y no hay forma de combatir esto. Porque aquí hay un tema que yo creo que los 4, los 3 se expresaron un poco, y es que comer es un acto político. Comer es un acto político. Y en la medida en que nosotros entendemos la comida como y el cocinar como un acto político, nosotros tenemos que comenzar a posicionarnos de alguna manera. Entonces, yo quería, de alguna manera, pues, promover todo esto. Era mucho más joven y me di cuenta que, bueno, que eso era estaba en el horizonte. Pero ahí me di cuenta que desde la educación tú comienzas a sembrar. Que de pronto tu generación no lo va a hacer, pero las siguientes generaciones sí que lo van a hacer. Entonces, yo después de 10 años de estar un poco en la academia, lo que sí te puedo sintetizar es que esta nueva generación, sobre todo los Gen Z, un chico de 20 años ahora mismo no concibe, hay líneas rojas.
tienen sus banderillas rojas. Temas que para nosotros hace 5 o 8 años eran absolutamente normales. El plástico, aluminio, frutas fuera de temporada, etcétera, etcétera. Ahora es absolutamente normal y está naturalizado en los procesos de ellos. Y ellos te lo exigen. Y así como lo exigen en un proceso académico, ellos salen y se lo exigen al restaurante con estrella Michelin, al rasoterra de turno, a los catering de turno, etcétera, etcétera. Y ahí es donde tú comienzas a ver la evolución. Es decir, es una evolución lenta, es una lucha, es un activismo muy de granito, pero se tiene que hacer. Yo creo que ahí está la clave de eso. Eso por un lado. Y en materia de formación, yo creo que nosotros, cuando hablamos de sostenibilidad, ya hablamos de sostenibilidad en muchos aspectos y podemos entrar a cada punto, etcétera, etcétera, pero ahora estamos trabajando sobre todo la parte de upcycling. Es decir, más allá de la sostenibilidad, ¿por qué nos pensamos? Nos pensamos el producto y por qué descartamos elementos del producto. Entonces yo les voy a hacer un ejemplo muy sencillo de una investigación que llevamos ya 2 años haciendo desde el grupo de investigación de gastronomía. Nosotros tomamos un salmón, un salmón entero, lo fileteamos, lo limpiamos, utilizamos los filetes, etcétera, etcétera. Las vísceras las sacamos, normalmente las descartamos. Y luego la cabeza ¿cómo decimos los huesos? Las espinas del pescado, pues oye, normalmente hacemos un caldo, ¿no? Hacemos un fondo, lo utilizamos, etcétera, etcétera. Tú no utilizas el salmón directamente. Exacto. Y entonces, una vez ya le hemos dado un uso a eso, normalmente lo vamos a descartar. Y en ese punto, nosotros hacemos ese análisis con los estudiantes de por qué descartamos esto y qué más podemos hacer. Y últimamente lo que identificaron, y están haciendo una producción científica, es lo deshidratan, lo pulverizan y a partir de ahí hacen una especie de harina que han sacado encuentran unas propiedades muy interesantes y a partir de eso hacen muffins, pastelitos, a partir de harina de espinas de pescado, que es bastante, bueno. Llegamos hasta ahí. Estamos en un grupo de investigación, estamos detrás de todo esto. Cuesta mucho aterrizarlo, llevarlo a una línea de producción y que podamos comercializarlo, etcétera, etcétera. Es muy difícil. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque los estudiantes salen con otra concepción. Es decir, si viene de los estudiantes, ellos van a entender que el límite no va a ser el filete del pescado, sino que van a ser otros elementos. Y yo creo que ahí es donde nosotros y vinculándolo un poco con lo que decía Isabel, una de las cosas que realmente, los retos que tenemos, es cómo hacemos entender a la restauración, en general, a la industria, que la sostenibilidad, las prácticas sostenibles, más allá de ser un elemento plenamente rentable, cómo pueden aportar valor tangible o intangible que pueda promover tu marca y, por tanto, sobre un largo plazo, sí que tenemos una inversión interesante. Entonces, esto es un debate mucho más interesante. Yo creo que, y también con Isabel lo hemos tenido muchas veces, si nosotros hacemos los cálculos sobre la cuenta de explotación, para mí hay 3 puntos claves en la restauración a día de hoy. Punto número 1, y parafraseando a Ferran Adrià, España tiene suficientes cocineros muy buenos. No necesitamos más cocineros, necesitamos gestores de cocina. Es decir, necesitamos cocineros que sepan gestionar una cocina, llevar los 4 números y entender un restaurante como una empresa. Punto número 1. Porque más de la mitad de la restauración en España es insostenible. Y insostenible económicamente, es inviable. Muy poco rentable. Punto número 2, eso la única manera de hacerlo es entendiendo los números y por tanto sintetizando todos los datos que tenemos. Y en el siglo XXI es apenas evidente que lo tenemos que hacer a través de la digitalización. Y lo que me lleva al punto número 3, que es el tercer reto, y es probablemente el más importante, es la sostenibilidad vinculada a los 2 anteriores. ¿Por qué? La sostenibilidad solamente se puede concebir en la medida en que tú tengas un restaurante suficientemente digitalizado para entender y para trazar todo lo que estás haciendo, desde el productor hasta el final, hasta tu comensal. Y número 2, entender los números en tiempo real para ver de qué manera puedes accionar estas palancas y ver cómo te quieres posicionar en el ámbito, no de la sostenibilidad ya, sino
en tu planteamiento de marca comercial. ¿Ya? Para mí esto es mucho más interesante y abrir este debate yo creo que tiene más sentido. Y yo creo que aquí, Isa, tú puedes decir muchas cosas sobre eso porque hay muchas empresas que podemos estar muy de acuerdo, muy en contra, pero están haciendo cosas increíbles en materia de sostenibilidad, mucho más que otras pequeñitas, porque de alguna manera entienden que hay una diferencia de valor. ¿Vale? Entonces, yo creo que para mí los grandes retos, no solamente hablaría de sostenibilidad, porque de sostenibilidad sin un planteamiento económico rentable y sin un posicionamiento en cuanto a digitalización, lo veo mucho más difícil. Y por último, y ya con esto dejo la palabra, para mí una de las soluciones está clarísimo y es, como comer es un acto político, una de las soluciones es plenamente política. Plenamente política quiere decir que en la medida en que no tengamos incentivos o que no hagamos mucho más competitivo las acciones sostenibles, nosotros no podremos tener, y cuando hablo de eso, hablo o tanto de incentivos o de acciones de multas, de repercusiones económicas o cualquier otro tipo de repercusiones. Parece que son fundamentales para hacer eso. Yo hago un ejemplo muy sencillo que ahora lo tenemos todos absolutamente normalizados. En los años 90, no sé si están familiarizados con el concepto de HACCP, APPCC. El APPCC es el sistema, el análisis de puntos críticos y control. Básicamente es lo que rige la restauración a día de hoy a nivel legislativo, la higiene alimentaria, ¿vale? La razón por la cual no deberíamos tener cucarachas en las cocinas, porque tenemos que limpiar de esta manera, etcétera, etcétera. El APPCC, en los años 90, apenas comenzábamos a hablarlo. Después del Códex Alimentario, etcétera, etcétera, y el procedimiento se dio a través de un proceso legislativo, una voluntad política que luego se normalizó y con la Unión Europea comenzaron a construirlo mucho más potente. A día de hoy, un restaurante que no cumpla con los procesos de APPCC no cumple con la normativa. Es así de sencillo. Sí, sí. Es así. Si no cumples con eso, viene un inspector y te cierra el chiringuito. Ya está. La sostenibilidad pasa por ahí. Ya. O sea, lo queremos, la voluntad pasa por ahí. Y lo que dice Alejandro, mientras tengamos otro tipo de lobbies, otro tipo de acciones que responden, y que para mí también es muy importante esto, y que responden a una filosofía precursora. Y uno de los temas que tenemos en sostenibilidad es que la filosofía precursora que tenemos, como mucho, es el slow food, que fue una respuesta a un modelo neoliberal y un modelo de consumo de fast food. En la medida en que no tengamos una filosofía precursora, nos va a costar mucho más eso. Pero yo creo que la solución evidentemente es política. Bueno, está visto que el castigo tiene que existir como para que, ¿no? De alguna manera... En línea de esto, me estaba pensando también en alguna de las otras barreras, ¿no? Yo siempre he intentado trabajar en restauración comercial, pero siempre acabo trabajando en restauración colectiva con grandes cadenas y con empresas grandes, ¿no? Y tengo como esta espina clavada y constantemente como pensando cómo seguir trabajando, ¿no? Y creo que también una de las barreras que hay en restauración comercial es cómo conseguir replantearte las inercias, ¿no? Y son cosas que veo mucho en restauración social que hemos conseguido solucionar, y os voy a poner algunos casos, ¿no? En restauración colectiva y en casi todos, los proveedores te llegan con cajas desechables y normalmente eso no se entiende como un residuo, pero pensad que las cajas desechables de plástico o de cartón o de madera no son reciclables, ocupan un espacio, tienes que doblarlas, ¿no? Y con una de las empresas estuvimos mirando, hablando con el proveedor, oye tú, ¿cuánto vale esta caja? Cada caja valía entre 40 y 50 céntimos, cajas negras no reciclables. Pues dijimos, pues yo no la quiero implementar unas cajas retornables. Pues conseguimos con eso reducir muchísimo el coste de la materia prima y esto permitió incorporar alimentos ecológicos y de proximidad. Con las hamburguesas, nos llegaban, estoy hablando de un restaurante para 300 personas, que llegaban todas las hamburguesas convencionales con el plastiquito arriba y el plastiquito abajo. Y teníamos una persona que se ponía, quitaba el plastiquito arriba, cuando empezaba una se le quemaba y dijimos, esto no puede ser. Cogimos y pensamos una lámina como de papel, que estaba, me gustaría haberos traído las fotos, pero es como una lámina con 16 hamburguesas. Entonces cogemos la lámina, le damos la vuelta sobre la plancha
en todas las hamburguesas a la vez y no generas plásticos, ¿no? Y todos estos son casos prácticos que tú con la restauración colectiva te lo puedes plantear, ¿no? Porque como también, o sea, lo abro, porque no sé por qué salen más como la sensación, estas soluciones más en colectividades y que me gustaría llevarlas más a comercial, pero que hay veces que no sé si es por cuestión de volumen, falta de conocimientos, no lo sé, pero en restauración, lo que decía Álvaro y que hemos hablado muchas veces, quien está liderando, no liderando, hay mucha gente en restauración comercial que le está haciendo muy bien las cosas, pero en restauración colectiva ha avanzado mucho la sostenibilidad o la regeneración, no como lo queramos llamar. Primero por los comedores escolares, ¿no? Porque nos preocupa mucho lo que comen nuestros hijos al principio, después se desdibuja un poco, pero también yo creo por la presión social, ¿no? En los hospitales todavía es algo pendiente, pero en restauración colectiva y corporativa se están haciendo cosas bastante bien. Lo que pasa que toda la parte operativa, que yo lo que creo que falta llevarla a el restaurante Manolo, para que me entendáis. Alguien que no tiene sensibilidad o activismo, pero a mí me gustaría decirle, aunque no tengas sensibilidad, esto es mucho más rentable, o sea, te voy a convencer de otra manera. Una fórmula, ¿no? O sea... Bueno, porque al final hay un grupo de personas, yo creo que la concienciación tiene un límite, Álvaro, y que llevamos mucho tiempo hablando de la necesidad de separar residuos y llevamos años que reciclamos el 40% en Cataluña y somos los que más reciclamos. La conciencia yo creo que tiene un tope y después a todo el resto los tenemos que hablar de cuánto me voy a ahorrar. Entonces, ¿cuándo te vas a ahorrar? Pues en vez de tener una persona poniendo hamburguesas, te voy a poner esta lámina. En vez de tener a alguien descargando y doblando cajas, te voy a poner estas retornables. O sea, tienes que hablar de eficiencia y de operaciones. ¿Cómo llega esto a la restauración independiente? Pues con el CET, supongo. O sea, no sé cómo llegas. Pero la parte más operativa y de romper estas barreras de siempre lo he hecho así... yo es algo que me encuentro bastante, o el Porex. ¿Cómo te quitas el Porex? Es bastante fácil quitarte el Porex y dejar de generar este residuo súper engorroso y no se recicla. Hay cajas de pescado reutilizadas, o sea, hay muchas soluciones que ya están, pero igual no llegan. El agua, o sea, hoy, el otro día también hablaba en este restaurante que 300, 400 personas y estamos haciendo una formación. ¿Cuál es el producto que todo el mundo se lleva a la bandeja? Es un restaurante corporativo. Es el agua. Y hace 3 años, 300 personas tenían una botellita de 373 centilitros y nadie se había planteado de vamos a quitarlo. O Coca-Cola. ¿Qué hicimos con la Coca-Cola? Pues sustituimos la Coca-Cola por aguas saborizadas, que ponemos por la mañana, las hace el personal, acostado, no es una cosa fácil, hay muchos fans de la Coca-Cola, pero que se pueden hacer cosas, pero necesitas dedicación, voluntad, ganas, algo de recursos al principio para hacer una formación al personal de cómo hacer una agua saborizada, pero no es imprescindible que haya refrescos en todas las cantinas universitarias del mundo. O sea, hay alternativas. El Back-in Box está solucionando muchísimos temas de residuos. En detergentes, por ejemplo, que es otro de los temas, las garrafas de plástico contaminan un montón y ahora hay mucho back-in box de detergentes. Es decir, no sé si falta, no sé, o conocimiento o cómo conseguir llegar a la restauración comercial. Sí, o mostrar soluciones, ¿no? O sea, mostrar soluciones como de forma muy clara, ¿no? Tienes estas opciones, ¿no? Como presentar, ¿no? O sea, como alguien que tendría que generar estos manuales, ¿no? Para poderlos ofrecer para casi ni que piense la gente. O sea, es un poco este tema, ¿no? O sea, como que la gente cuando tiene que hacer una reflexión sobre salir, digamos, de los estándares y de las dinámicas, ¿no? Diarias de los restaurantes, en este caso, ¿no? Que es esta restauración más pequeña. O por ley, o sea, no se puede servir... tendría que estar prohibido servir vajilla desechable cuando tú haces el consumo in situ. O sea, no tendría por qué existir un... McDonald's, si existe, tendría que servir vajilla retornable. Sí. No puede ser... O sea, es que eso no tiene ningún tipo de sentido. Que yo estoy comiendo in situ y estoy con una vajilla desechable. Por ejemplo, eso tendría que estar... Para mí, tendría que acompañar la normativa. Sí, totalmente. Y tú, Alejandro, ¿qué soluciones has implementado? Explícanos un poco desde tu lugar, desde la parte de distribución, ¿vale?
bueno, soluciones que has implementado, que estés contento con este trabajo que has hecho en el tiempo y no sé, explícanos. Yo estoy ahora viviendo un momento, el aquí y ahora, de aquí sentado, aquí y Ujú. ahora y escuchando y esta gente aquí, es un momento un poco yuyu. No sé si son las luces estas psicodélicas o qué. Pero estoy pensando, o sea, tengo un flash. O sea, yo llegué a Barcelona, primero me fui a Suiza a estudiar cocina desde Canarias y me cociné un bombo y me traje el bombo a Barcelona con 20 años. Y me fui a estudiar al set. Y en el set, el jefe de cocina del set es Jordi Herrera, que es el jefe de cocina ahora de aquí del Artel. Y yo en el set aprendí lo que no tenía que hacer, ¿no? En aquella época, pues era la época de Ferran Adrià, era cuando la comida la cagabas y rebotaba, ¿no? Que decía, que decía Santi Santamaría. Y yo aprendí a cocinar pues todo con polvo, todo con frutas de fuera de temporada, ¿no? Ujú. Pero Jordi Herrera se fue del set, y el que era el jefe de cocina del set, y se montó un restaurante, el Maneiró, y me llamó a mí y a 2 alumnos más y me hice socio de Jordi. Y ya en el restaurante era como, llamé a Ortec, el único distribuidor ecológico que había, digo, bueno, es imposible trabajar ecológico, no se podía por precio, no se podía por nada. Y me dediqué a hacer más polvito, ¿no? Y de hecho salgo en libros de Ferran Adrià, era I+D de Sosa, todas las técnicas de texturas y tal. Y acabé en el hospital. La alta gastronomía tendría que estar prohibida, por lo menos para los trabajadores. Y digo, bueno, dejo el restaurante, no puedo más. Y en el proceso de estar allí en el limbo sin saber qué hacer, me llega una invitación del Slow Food para ir al Terra Madre del 2006. Y allí conozco a Chiara y conozco a Daniele. Y me presentan a Isidro de Gallecs, un agricultor de Gallecs, y me presentan a Marina. Y me dice, bueno, tenemos un restaurante aquí en Pobla Sec, aquí en esta calle. Y digo, si quieres trabajar con nosotros, te vienes. Y fue como las primeras personas con las que pude trabajar de cocina. De hecho, es la experiencia de cocina que a mí, mira, me pone los pelos de punta. Esto, no esto. Es la primera vez que decían, bueno, estaba Ortec, no había agricultores, y me decían, bueno, pues vete tú a buscar las verduras, que nosotros te las compramos, ¿no? Entonces yo por las mañanas iba a la huerta y por las tardes ellos me pagaban las verduras y yo las cocinaba y de hecho yo las servía a los clientes, ¿no? Que como cocinero fue la rehostia, la época aquella. Ujú. Y bueno, Isabel también apareció por allí, en aquella época ya estaba con el reciclaje y todo eso. No sé, es como cerrar un ciclo. Estoy aquí, Martín también nos compra ahora productos. Es muy flipante. Entonces, lo que yo hice fue cambiar la profesión de cocinero por alimentador. Es una cosa que digo yo mucho ahora. Digo, yo ahora quiero alimentar, no quiero transformar un alimento y dárselo a alguien. Y lo que hice fue que no solo es alimentarse un acto político, es consumir, es un acto político. Y eso me lo enseñó muy bien Carlos y me lo enseñó muy bien el Slow Food y Chiara. Y lo que hice fue dejarme de asamblea, dejarme de leche y ponerme manos a la obra, ponerme en práctica. O sea, yo empecé con mi coche. Yo iba, que me llamaba Daniel Napolitano, aquí en la parque. Lavabas el coche. ¿Eh? Porque lavabas el coche también. Y lo aparcaba adelante, la paraba el autobús. Pero yo empecé a ir a buscar las verduras con mi coche. Después me compré una C15. Y después una Mercedes, bueno, después me contrató el Reykjavik, la panadería de Barcelona Reykjavik, me contrató el Reykjavik claro. y empezamos, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea de un pequeño acto como irme a buscar las verduras por la mañana en un restaurante porque alguien me las pagaba y compartíamos el hecho. Yo ahora tengo más de 10 camiones, tengo 25 trabajadores, facturamos 3 millones de euros, movemos 2 millones de kilos de producto agroecológico en Cataluña, ¿me entiendes? Trabajamos con más de 50 agricultores. O sea, yo lo que hice fue seguir mi instinto y no rendirme. Y me ha costado un huevo. Si lo tuviera que volver a hacer, no lo haría. O sea, lo firmo donde sea. O sea, sería imposible volver a hacerlo. Pero no sé, estaba aquí sentado y de pronto digo, coño, Chiara, nunca hemos coincidido en una sitio así hablando. Nos vemos en un montón de sitios, pero nunca coincidimos hablando. Y digo, y si no es por Chiara y por Daniela, yo no existo. Con este proyecto no existe. Es así, ¿no? Eso es un pequeño... Y si no es por el set, no sé lo que no quiero hacer. ¿No? Y Carlo Petrini no existiría sin el McDonald's. O sea, el Slow Food no existiría si no es por el McDonald's que montaron ahí en la ciudad de Carlos, ¿no?
O sea, que aquí cerrando el ciclo. Y a mí, yo digo eso, ¿no? De cualquier pequeño acto en el sentido de la coherencia, que se siga. Y eso es lo que hice, seguir mi coherencia. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta? Sí, no es una pregunta. Es una reflexión sobre el hecho. Habéis hablado mucho de la política, ¿no? O sea, que estamos como esperando a que la política haga algo, ¿no? La política y los políticos. Porque esto es las leyes, porque esto las normas. Pero los políticos no tienen ni idea de lo que es la sostenibilidad, el reciclaje, necesitamos la manera de hacerles entender qué tienen. O sea, quiero decir, Isabel antes ha dicho, los restaurantes, ¿no? Hay que convencerles a base de economía. Entonces, ¿qué economía hay para un restaurante ahora? Pues, por ejemplo, se paga una cuota de residuo de basura, ¿no? No sé, ahora no me sale el nombre. Tasa de residuo. Hay un 10% de descuento si estás apuntado a Biosfere, que es un proceso larguísimo, que cada año yo digo, a ver, no sé, 400 papeles para qué, y 800 cursos online, bueno, es igual. 10%. Luego hay un 10% adicional si te apuntas a Plastic Zero. No el micro. Nosotros hacemos esto de, por ejemplo, del agua filtrada, ¿no? Pero esto lo hacemos desde hace 13 años, 12 años. ¿Cuánto es? Bueno, desde siempre. Bueno, eso. Devolvemos las cajas, esta de 50 céntimos, las devolvemos al proveedor, ¿no? Plastic Zero, vale. 10%. Eso es todo lo que te da la política. Que es el 20% de descuento sobre la tasa de residuo. Y han venido 4 veces y no se lo creían. Decían, no, es que si todo el mundo trabajara como vosotros, ya, pero entonces hazme el 80% a mí. Claro. ¿No? Pues, y empieza a decir, mira, si haces esto te quito 10%, esto otro 10%, esto otro 10%. Y esto sobre muchas tasas que nos aplican, ¿no? A los restaurantes pequeños y a los restaurantes grandes. Porque también los restaurantes grandes al final son los que más desastres hacen. Simplemente esto. Gracias. No sé si hay alguna reflexión ahí de la mesa del comentario aquí del amigo. Bueno, es que este caso es en lo que yo me encuentro muy a menudo. Los restaurantes pequeños con los que trabajo, que hacen 1.000 millones de cosas, pagan exactamente la misma tasa de residuos que unos que lo mezclan. Hablando de residuos, hay muchas otras cosas, ¿sí? Políticas. Yo también soy Biosphere y es terrible. O sea, pasa página. O sea, es decir, el tiempo, al final el tiempo es dinero. O sea, eso yo creo que es una medida relativamente fácil, por eso yo digo una medida política. Para mí es que no tendríais que pagar tasa de residuos directamente. Otra cosa aquí en Cataluña, que la tasa de residuos está vinculada, está en la factura del agua, no sé si lo habéis visto, que tiene que ver el consumo de agua que hagamos con los residuos que generemos. Nada. Claro, porque una cosa es el TMT, es la gestión y el transporte. Es decir, hay cosas que son absurdas que yo creo que serían fácilmente solucionables por parte de la administración pública, aunque lo que tú dices, sí, tampoco podemos confiar, pero como decíamos, ¿qué cosas podrían ayudar y ser catalizadores del cambio? Pues que se incentiven o se penalicen las malas praxis. De alguna manera, que se incentive a la gente que lo está haciendo bien, porque al final, si queremos un cambio significativo y relativamente ágil, o se convence por economía o... Es que yo no creo que... Sí. Por economía. Yo, sobre eso que comentan, sobre todo teniendo la botella de agua aquí, hace un par de años hicimos una investigación con un experimento que nos fue tan bien que, oye, lo escribimos bonito, lo publicamos y lo tenemos publicado en una revista científica, de esas que nadie lee, solamente los académicos. Pero en ese momento, y justamente la idea me la dio Isabel, que estábamos hablando de los restaurantes y cómo la pequeña restauración estaba trabajando el tema de los residuos. El mundo del agua embotellada representa más o menos $280.000 millones al año. Eso es más o menos el PIB de Finlandia, aproximadamente. Agua mineral embotellada. El 85% de eso va en plástico.
¿vale? Un restaurante en la Barceloneta puede estar, que tiene agua mineral embotellada, factura más o menos una entre 12.000 y 15.000 botellas anuales. Si cada botella de esas, que a precio de coste le sale unos entre 13 y 20 céntimos, 3 y 20 céntimos, y la venden por encima de €1,50, estamos hablando entre 12 y 15.000 botellas de agua al año. Si cambiamos eso por agua filtrada, lo primero que nos dijeron cuando comenzamos a hacer un focus group con el sector y todo eso fue cómo vamos a rentabilizar el agua filtrada. Y la primera que me lo decía también era Isabel, ¿cómo vamos a comenzar a rentabilizar el agua filtrada? Nosotros creamos el experimento y nos dimos cuenta que las personas, la percepción en cuanto a sostenibilidad era mucho mayor. Por tanto, la percepción de valor que tiene un cliente en cuanto a prácticas sostenibles es mucho mayor siendo un restaurante tradicional, es decir, sin ningún tipo de prácticas sostenibles, porque no podemos hacerlo en Rasoterra. Rasoterra ya es un negocio altamente sensibilizado, sino en general. Y los clientes estaban dispuestos a pagar hasta €2,50 por litro de agua embotellada filtrada. Ojo, hasta €2,50. Nadie nos prestó atención, solamente una empresa, que no voy a hacer lobby porque no es el momento, una empresa se dio cuenta de eso. Y ahora se están llevando todo el mercado de agua filtrada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo lo sabemos? O sea, un restaurante, tú mañana vas a un restaurante en la Barceloneta, no tiene absolutamente ningún tipo de idea cuántas botellas de agua se gasta al año. No se gasta, las vende. No tiene idea de cuánto es el ingreso que tiene sobre eso. Y por tanto no tiene idea de cuánto puede generar si cambia hacia una transición sostenible. O sea, imagínense lo que les estoy diciendo. En este caso, concretamente, hacer esa acción más sostenible te puede representar y producir esta botella es hasta 15 veces más barato que esos 20 céntimos de mierda que puse antes. O sea, imagínense lo que cuesta producir una botella de agua de esta. ¿Qué pasa? Que hay un coste asumido de electricidad y que por tanto yo considero absolutamente normal que esto se tiene que cobrar, porque un restaurante tiene todo este proceso detrás. Y es absolutamente normal que si estás pagando por una botella de agua mineral, tengas que pagar por una botella de agua filtrada, porque hay un servicio detrás, hay toda una cantidad de personas, etcétera, etcétera. Se dio el cambio. Ahora mismo, tú vas a un restaurante cualquiera en la Barceloneta, te lo cobran y no pasa absolutamente nada. O sea, la transición que hay sobre eso es fundamental. ¿Cómo entiende un restaurador eso? Análisis coste-beneficio. ¿Cómo llegas a ese análisis coste-beneficio? A través de la digitalización. Y después de la digitalización es que podemos ser sostenibles. O sea, es fundamental trabajar sobre el lado del activismo y seguir dando la tabarra y modelos y todos los que estamos aquí, como tú decías al inicio, es interesante que todos los que estamos aquí estamos altamente sensibilizados. Otra cosa sería poner a McDonald's con Rasoterra al lado y tener un debate. Eso puede ser muy interesante también. Pero el activismo y la concienciación llega hasta cierto punto. Y con Isabel lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Y desde hace mucho tiempo yo digo, mira, a un restaurante se le habla de números, de digitalización y después de sostenibilidad. Y yo creo, y yo soy fiel creyente, que la sostenibilidad pasa por la profesionalización de los modelos de negocios en restauración. Si no, no hay tu tía que te compre eso. Si seguimos creyendo que tenemos que hacer el mejor arroz y la mejor paella para el turista de turno, no vamos a entender que ahí donde rentabilizamos, donde aportamos realmente valor, es en otros modelos y en otras prácticas. Entonces, yo quería simplemente también compartir eso. Que yo creo que hay mucha práctica sostenible que podemos hacer ahora, que podemos impactar, que la restauración comercial no la entiende a día de hoy, pero es porque muchas veces ellos no entienden su propio modelo de negocio. ¿Qué es lo que realmente están vendiendo y qué tan rentables son? Ya está. Yo estoy de acuerdo contigo, porque la verdad es que el sector de la restauración es un sector poco profesionalizado, siempre ha sido tradicionalmente, ¿no? Desde cómo se gestó nuestro primer restaurante, una noche que estábamos borrachos probablemente, ¿no? Y dijimos, vamos a abrir un restaurante, venga. Y así se han abierto muchos, ¿no? En todo caso, es una empresa, un restaurante, ¿no? O hay una empresa detrás con todo lo que conlleva. Y hay verdaderamente poquísima gente que tiene conocimiento de saber llevar una empresa y que lleva restaurantes. Entonces,
se llega, ¿eh? O sea, a nivel de autodidacta vas llegando al conocimiento, pero con la tecnología también uno se pelea. Más si eres mayor que si eres joven, pero bueno, sí, hay necesidad de profesionalización, entonces como volvemos a la educación, ¿no? Donde se enseña a la gente, profesiones de la hostelería, tiene que haber también pues, una enseñanza de gestión, evidentemente. Aunque el cocinero tiene que cocinar, ¿eh? Porque estoy también hablando con muchos compañeros del sector que dicen, me paso el día haciendo gestión. Y la verdad es que pasa el día haciendo gestiones, o sea, porque lo sé, porque un programa, el otro programa y el horario del personal, ¿no? Que sí, las redes sociales, que es un tema que querías tocar, lo comentamos al principio, Sí, no lo hemos tocado. Sí. Eso lleva un huevo de tiempo, o sea, entonces, claro, sí, tener en cuenta ese aspecto también en la enseñanza, en dar herramientas de gestión que nosotros hemos tenido que aprender improvisando y a base de prueba-error y evidentemente si las hubiésemos tenido desde el principio, tendríamos más dinero en la cuenta corriente, nos habríamos peleado con mucha menos gente, etc. Y luego que has dicho una cosa del tiempo que es interesante, y aquí cierro, la gente, los cocineros o nacen slow food o se vuelven slow food durante los estudios, si no, luego ya no. O sea, es como que lo llevas dentro un poco, sí. ¿No? Viene de una sensibilidad que tienes o no tienes. Sí, y luego, pues en la fase 2, entonces es donde le entras más con el tema económico, evidentemente. Pero como no hay ayudas para el que lo hace bien, es bastante difícil entrarle por ahí. Si no es con demostraciones prácticas como mira cuánto te vas a ahorrar con este agua. Que luego el agua filtrada también tiene un coste para el planeta, evidentemente, ¿no? No es solamente el plástico, que evidentemente es lo peor y tal, pero que también transportar vidrio tiene su coste para el planeta, ¿no? El vidrio pesa mucho, además. Entonces, adelante con todas estas mejoras que se pueden hacer. El agua ya la tenemos un poco. Y luego el tema que quizás otro poquito puede ser que en la conciencia de la gente resuene un poco es el tema de la identidad. Trabajar producto local te da identidad. Es otro argumento que a veces hacemos servir, ¿no? Cuando intentamos explicar por qué la biodiversidad, ¿no? A nivel económico es rentable. O sea, a nivel de imagen del restaurante, ¿no? Tener una identidad basada en trabajar el producto local te hace diferente. Eso, la identidad. Y nada, yo veo que hay un compañero aquí que se ocupa de gestión de residuos, Miki. Hemos hablado muchísimo de residuos. No es el único problema en los restaurantes, también está lo que compras, ¿no? Y cómo compras y cómo se transporta, etcétera, pero evidentemente el tema de residuos es muy importante. Y estos chicos, Abono Kilómetro Cero, está haciendo un trabajo de compostaje de residuo urbano, de parte orgánica, y maravilloso. Y o sea, ellos básicamente, para quien no lo sepa, no solamente en los restaurantes, recogen nuestra parte orgánica y no ellos, sino unas lombrices, las transforman en compost de alta calidad. Eso es un upcycling, ¿no? del tema. A veces en los restaurantes nos falta tiempo, ¿no? Para implementar soluciones, el tiempo, ¿no? Para volver al tiempo. O sea, utilizar todo el producto, zero waste, tal, lleva un montón de tiempo. O sea, se pierde un montón de tiempo. O sea, hay límites ahí que uno debería no pasar, ¿no? Porque freír el plátano, la piel del plátano quizás no es indispensable, digamos. Tampoco comprarlo en realidad, pero muy bueno. Entonces, el ahorro de tiempo, el ahorro de es muy complicado. Y estos chicos se hacen el trabajo de venir a buscarlo, de compostarlo, te traen las bolsitas y ahí es donde tienes algo que el cliente se puede llevar a casa. Y ahí ya entras en su casa con tu bolsita, que no deja de ser una semilla, ¿no? Que la bolsita de compost el cliente la puede utilizar para su planta y tal.
se crea se cierra un círculo muy, muy interesante. Pero necesitamos que la administración entienda que el coste que es poco, que pagamos para este servicio, nos lo tienen que descontar de alguna Claro. factura, o de la del agua o la otra, una de las dos. Pero bueno, pues eso. Y ahora tenemos que volver a hablar de la coherencia para cerrar de verdad. Sí, iba por ahí Hemos yo. añadido muchas cosas. Quería hacer un apunte sobre esto, que a mí, que tengamos que hablar de un agua embotellada en el sitio como la panacea de la coherencia me parece incoherente, aunque lo admito mucho, pero joder, es que ya te compras un litro, ¿qué es un litro de leche? En un tetrabric, un embalaje compacto, compuesto de aluminio, papel y plástico, que no se puede reciclar. Y todo el mundo consume en tetrabric un 97% de agua con un 3% de grasa de una vaca violada que vive en una jaula. Ya es absurdo, pero es que ya te compras una leche de avena que te viene de Suecia. O sea, o te compras una Coca-Cola, o sea, estamos todo el rato comprando agua embotellada en diferentes sabores, colores y formas y transportada de todos lados, o un jabón cuando se puede hacer los jabones en polvo o en pastillas y estamos transportando agua todo el rato, que pesa un montón, etcétera, etcétera. Pero ya no solo eso, o sea, un supermercado es que es el colmo de lo absurdo. O sea, el otro día estaba en el mercado de mi barrio y había melones allí puestos, melones bollo, traídos en avión. Yeah. Un cartel así, con un avión dibujado. Digo, ¿en serio? Ya somos tan subnormales que nos tienen que poner esta publicidad. O sea, ya nos lo venden como que es bueno que un melón venga de Brasil en invierno aquí. Y la gente venga a comer melones en invierno. No sé, es que estamos en un mundo súper absurdo. Y volviendo a la digitalización y la profesionalización, una cosa que sí que aprendí en el set. Dos cosas que aprendí en el set. Son dos conceptos. Uno es la ficha técnica y otro es el escandallo. Importante. Yo le llamo San Escandallo. Y yo te digo que muchos de mis clientes no existirían si no fueran fans y devotos del escandallo llevado a rajatabla, porque no hay nada peor, y tengo clientes que no lo hacen, que una restauración llevada a huevo. O sea, llevada a intuición, en braille, ¿no? Porque si quieres gastarte dinero en producto ecológico, que hemos dicho que es más... que el convencional es más barato. Es que no quiero decir que el ecológico es más caro. Ya, exacto. 40%. O depende. Seguro que en mis escuelas es menos. 40% de los restaurantes en Barcelona se estima que no tienen escandallo. No. Y en restauración colectiva es que ni las grandes empresas. O sea, yo tengo clientes multinacionales y son unas chapuzas. Unos chapuceros pidiendo y haciendo... O sea, no, solo saben que hay que apretarles. O sea, los cocineros están todos nerviosos, parecen comerciales del Banco Santander para venderte algo. O sea, los cocineros es que lo más barato. Y no se dan cuenta que a lo mejor ha pasado el linde hace tiempo. Y en la restauración colectiva, por los comedores escolares, o le quitas el dinero al producto y a la calidad alimentaria, o le quitas el dinero al trabajador. No hay más sitio donde sacar el dinero, ¿no? Y realmente la profesionalidad del sector y los programas de gestión y la digitalización y la ayuda a que se pueda llevar bien el control de costes te permite comprar 100%. Bueno, 100%, venga más. No voy a ser demagogo. 97%. Tenemos muchas escuelas certificadas con el sello de Intereco y certificadas por Ecolocal, que se puede, con precio público, están comprando 97% ecológico y local. Y no es una porquería de este año, un invento de este año. Llevamos más de 10 años y más de 15 años con escuelas así. O sea, el buen control y la buena profesionalización del sector hace que se pueda comprar ecológico y local.